Dos helicópteros de combate atravesaban el cielo como animales de caza. Desde sus costados, descargas de fuego rompían la quietud de la selva. Abajo, un rancho oculto entre la vegetación estallaba en gritos, humo y metralla. En su interior, 18 hombres armados hasta los dientes intentaban resistir, pero el cerco ya estaba cerrado. El Estado había llegado. Entre los abatidos estaba Miguel N., alias el Casilda, el mismo sujeto que durante años sembró terror en la sombra del Caribe mexicano. Jefe de plaza del cártel de los Caborca, un depredador que borraba personas como si tacharan nombres de una lista. Y esa lista, esa mañana, llegó a su final. Esta vez no fueron versiones filtradas ni operativos fallidos. Esta vez la Marina actuó con todo su poder. 2 helicópteros artillados, fuerzas terrestres, comandos especiales y una instrucción clara, neutralizar al criminal más violento de Quintana Roo. La misión se cumplió. En menos de una hora, el objetivo fue reducido a cenizas. Pero lo que apareció después del tiroteo no figuraba en ningún parte oficial. El escenario parecía una zona de guerra. Cartuchos percutidos regados sobre la tierra húmeda, cuerpos con chalecos tácticos desplomados junto a granadas de fragmentación y 2 vehículos aún humeantes, una Jetta negra y un Virtus blanco. Uno de ellos, según inteligencia, había sido utilizado en múltiples secuestros. No se escuchaban aves. Solo el zumbido constante de los helicópteros cortaba el aire mientras los marinos aseguraban el perímetro con armas en alto. En medio del rancho, un hombre esposado observaba en silencio. No dio su nombre. No hacía falta. Era el último escolta de El Casilda. El único sobreviviente. El único que podría hablar. De acuerdo con la Fiscalía General de Quintana Roo, el objetivo abatido era un generador de violencia de primer nivel, con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición forzada. Desde septiembre se ofrecía una recompensa de 700,000 pesos por información que llevara a su captura. Nadie imaginó que la pista llegaría desde el cielo, acompañada de fuego pesado. Esa mañana, la guerra tocó el Caribe mexicano. Y lo hizo con estrategia, rostro y nombre propio. El nombre de Noroña. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Fue la única frase autorizada desde el centro de mando. Bastó para activar todas las alertas. Porque si Noroña estaba detrás del operativo, solo significaba una cosa. Esto no era una redada, era un mensaje. Y ese mensaje aún no estaba completo. El sol apenas despuntaba cuando se registró la primera anomalía. Un zumbido lejano, casi imperceptible, comenzó a recorrer el cielo de Felipe Carrillo Puerto. Los habitantes rurales levantaron la vista sin alarmarse. Pensaron que era una avioneta, un ave grande, un día cualquiera en el sur de Quintana Roo. No lo era. A las 11:22 de la mañana, 2 sombras metálicas aparecieron sobre el rancho La Calera. Helicópteros Black Hawk, armados y marcados con insignias de la Marina Armada de México, volaban a baja altura. Desde los costados, operadores con armas largas escaneaban el terreno con precisión quirúrgica. Lo que observaron no era una casa de campo. Era un búnker disfrazado. Cercas reforzadas, torres de vigilancia, hombres armados patrullando. Un perímetro que no correspondía a ningún agricultor, sino a un criminal. El Casilda estaba ahí. El rancho, ubicado a 22 kilómetros del centro de Felipe Carrillo Puerto, estaba rodeado de árboles altos, caminos de terracería y vigilancia armada en los 4 puntos cardinales. Nadie llegaba por error. Solo quienes tenían permiso, o miedo. De acuerdo con inteligencia naval, el lugar funcionaba como centro táctico del cártel de los Caborca, dirigido directamente por Miguel N., uno de los criminales más discretos y crueles del Caribe mexicano. Y esa mañana, por primera vez en años, la selva dejó de guardar silencio. A las 11:33 se escuchó la primera ráfaga. Desde el aire, los helicópteros detectaron figuras armadas corriendo hacia la parte trasera. Intentaban huir. El piloto de Halcón Alfa autorizó disparos disuasivos. No funcionaron. La confirmación fue inmediata, era una fortaleza. Entonces llegó la orden definitiva.
Ingresen. Fuego autorizado. Objetivo prioritario confirmado en terreno. El operativo comenzó. En tierra, unidades de élite avanzaron desde 2 vehículos blindados por brechas cerradas. Los marinos sabían que se aproximaba un enfrentamiento directo, sin margen de error. Lo que desconocían era cuántos hombres protegían a El Casilda dentro. El rancho estalló en fuego cruzado. Disparos desde los techos, gritos en los pasillos, humo saliendo por las ventanas. Los helicópteros giraban en círculos, disparando objetivos visibles con visión térmica. Cada segundo era una trinchera. Durante una hora completa, la selva se convirtió en un campo de batalla. Los marinos avanzaban metro a metro. El olor a pólvora se mezclaba con el calor sofocante del mediodía. Algunos sicarios intentaron rendirse. Otros murieron con el dedo aún presionando el gatillo. Y cuando parecía que la resistencia había terminado, llegó el aviso. Objetivo abatido. Confirmado. Es El Casilda. Pero lejos de cerrar la operación, ese anuncio abrió algo peor. Dentro del rancho no solo había cuerpos. Había pruebas. Las paredes temblaron con cada detonación. El aire estaba cargado de pólvora vieja, sudor y caucho quemado. Durante 60 minutos exactos, el infierno se desató entre muros de concreto y pasillos enlodados. La Marina no había llegado a negociar. Había llegado a limpiar. Desde el cielo, los artillados giraban como aves de rapiña. Cada disparo estaba calculado. Abajo, los marinos entraban por 2 flancos. Del otro lado, 18 sicarios con entrenamiento paramilitar, armas calibre .223 y 7.62, granadas, chalecos y visores nocturnos. El rancho no era un refugio. Era una zona de guerra camuflada. El Casilda intentó escapar por un pasadizo hacia una bodega. Llevaba una pistola en una mano y una granada en la otra. Gritaba órdenes que ya no imponían respeto. Un disparo preciso desde el aire lo detuvo en seco. Cayó de rodillas, como si el peso de todos sus crímenes lo alcanzara al mismo tiempo. El silencio duró menos de un segundo. Lo que vino después fue aún más perturbador. Una habitación sellada, sin ventanas, sin luz, sin ventilación. Y lo que encontraron ahí no estaba registrado en ninguna investigación previa. Luis Eduardo, operador táctico de 27 años, fue el primero en entrar. Tenía 3 años de experiencia en zonas de alto riesgo, pero lo que vio lo paralizó. Un joven de 16 años encadenado a una silla. Ojos vendados. Manos amoratadas. Quemaduras en la piel. Respiraba. A su lado, una mujer de aproximadamente 30 años, amarrada con cinchos, aún vestía uniforme de mesera. Estaban vivos. No eran los únicos. En una bodega trasera encontraron un cuarto improvisado. Colchonetas sucias, restos de comida, botellas de agua, un balde con excremento. Ahí habían mantenido cautivas al menos a 8 personas. Civiles. Comerciantes, trabajadores, gente que vio demasiado. Uno de ellos llevaba 22 días desaparecido. Cuando fue liberado, solo pudo decir una palabra. Gracias. Afuera, mientras aseguraban el perímetro, una niña de unos 7 años salió corriendo de entre los árboles. Descalza. Con sangre seca en la blusa. Un oficial la cargó sin preguntar, la cubrió con una manta térmica y le ofreció agua. Ella solo señaló el rancho y murmuró. Ahí me escondí. La escena confirmó lo peor. El Casilda no solo dirigía sicarios. Dirigía secuestros, tortura y trata. El rancho funcionaba como cárcel clandestina y centro de castigo. Y lo más escalofriante aún no aparecía. En el fondo del terreno, peritos localizaron tierra removida, cal esparcida y restos humanos enterrados. Fosas. Algunas recientes. Otras antiguas. Lo que parecía un rancho era en realidad un nodo criminal estratégico. Durante años, el Casilda operó con precisión quirúrgica. Controlaba extorsiones, secuestros, tráfico y desapariciones.
Felipe Carrillo Puerto se convirtió en un infierno silencioso. 3 capas de protección sostenían la estructura: vigilancia armada, informantes civiles y bodegas subterráneas con armas, teléfonos quemados y libretas con nombres, fechas y coordenadas. Las coordenadas coincidían con desapariciones. Según inteligencia, el Casilda fungía como jefe de plaza del cártel de los Caborca en el sur de Quintana Roo, encargado de frenar el avance de otros grupos criminales. No era un operador menor. Era un estratega. Tras su caída, la red comenzó a colapsar. Teléfonos dejaron de sonar. Casas de seguridad quedaron vacías. Algunos sicarios huyeron. Otros comenzaron a delatarse. Pero entre los objetos asegurados apareció algo más. Una maleta cerrada. Dentro, una lista con iniciales, montos y una frase escrita en rojo. Reunión Bacalar 22. Y eso solo era el principio. En un doble fondo de la maleta apareció una USB sin etiquetas. Al abrirla en un equipo aislado, encontraron una carpeta comprimida, Atlas Bacalar 22. No eran fotos. No eran armas. Era un plan. Movimientos de personal, pagos, rutas y una instrucción clave. Traslado de carga viva. La carga viva no eran drogas. Eran personas. La evidencia reveló una red de trata operando entre Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Tulum. El rancho era un punto de tránsito, tortura y envío. Entre los archivos apareció un nombre clave, Faro Dauda. Un mando superior del cártel, enlace financiero, un fantasma sin rostro. Pagos por más de 10 millones de pesos. Una leyenda se repetía. Entrega completada. El silencio sigue. La Marina no solo desmanteló un búnker. Abrió la puerta a una estructura de esclavitud criminal. Ese mismo día, el informe llegó a manos de Noroña. Lo que ordenó después cambiaría la estrategia nacional. A las 16:43, un avión militar aterrizó en la base aérea de Chetumal. De él descendió Noroña, acompañado por su equipo de inteligencia y altos mandos. No hubo cámaras. No hubo discursos. No vamos a ceder ni un metro más. Revisó imágenes, audios y el contenido de la USB. Permaneció en silencio 15 segundos. Luego habló. Esto no fue un rancho. Fue una fábrica de esclavos. La orden fue inmediata: expansión del operativo, cateos simultáneos, bloqueo aéreo del corredor Maya, rastreo financiero y activación nacional de búsqueda contra Faro Delta. Más tarde, Noroña visitó personalmente el rancho. Recorrió los cuartos, las libretas, la bodega de cautivos. Y dijo algo que se volvería viral. Hoy el Estado no solo dispara. Hoy el Estado rescata. Horas después se firmaron órdenes de aprehensión, congelamiento de cuentas y se activó un frente nacional. Pero la pregunta seguía flotando. ¿Llegó el Estado a tiempo, o llegó demasiado tarde?